Bienvenidos, hermanos de Casa de Dios. Demos gracias a Dios que estamos todos reunidos para poder alabar, glorificar y exaltar su nombre y escuchar su palabra. El día de hoy el Señor está preparando nuestros corazones y nuestras mentes para recibir su palabra, hacerla nuestra y poder hacerla efectiva delante de las demás personas. Gracias, Dios, por este tiempo. Bendito eres tú, Señor. Gracias, Padre. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tu palabra, viva y eficaz, Señor, y más cortante que toda espada de dos filos, Señor, está ingresando hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Gracias, Dios, por todo lo que tú haces, Dios. Tú tienes el control hoy, Espíritu Santo. Gracias, Dios. Bendice, Señor, tu santa palabra, Señor. Gracias, Dios. Hoy venimos a alabarte, a bendecirte, a exaltar tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Bendito eres tú, Señor, Dios Todopoderoso. Gracias, Dios. Te damos las gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer el Salmo número 150. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Alabemos al Señor. Tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para
Solo a ti sea la gloria y la honra, Padre. Aleluya. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Mi manos es Cristo, Él llevó nuestro dolor. Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto, paz, gozo y santo amor. Esto es porque nos llevamos todo a Dios en oración.
amado, precioso, subo a tu regazo, me escondo en ti. Amigo, oh Altísimo, no hay otro lugar que yo quiera habitar. Yo me veo en tus ojos de fuego, me derrito en tus brazos de amor. Yo me veo en tus ojos de fuego, me derrito en tus brazos de amor, Jesús. Mientras te veo, tú me transformas. Mientras te beso, tú me apasionas. Y por tus brazos indestructibles te dejo llevar. Me dejo llevar. Me dejo llevar. Amado, precioso, subo a tu regazo, me escondo en ti. Amigo, oh Altísimo, no hay otro lugar que yo quiera habitar. Tú eres príncipe de paz. Tú eres mi paz, no como el mundo la da. En ti puedo descansar. Tú eres príncipe de paz. Tú eres mi paz, no como el mundo la da. En ti puedo descansar, en ti puedo descansar. Eres mi paz.
tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu lloro y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Señor, por tu provisión, porque hemos visto tu favor y tu gracia en todo momento de nuestras vidas, porque hemos visto tu amor arropándonos, llenándonos, abriendo nuestros ojos en este tiempo. Gracias, Señor, porque no nos abandonas, porque tu protección divina está sobre nuestros hijos, sobre nuestros padres, sobre nuestras generaciones, porque nos has llamado con lazos de amor y hemos conocido tu infinito amor. Gracias porque tu bendición está con nosotros. Amén. Muy buenos días a todos los hermanos que nos escuchan. Ya estamos aquí una vez más para traer la palabra del Señor, hermanos, después de haber alabado el nombre de nuestro Dios. Gracias al Señor porque nos permite estar aquí para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Este domingo tan hermoso, hermanos, ya segundo domingo de agosto, estamos listos para escuchar la palabra de Dios y vamos a invitarle para que dejemos todo lo que estamos haciendo ahí en la casa para concentrarnos en la palabra de Dios. Amén. Así que vamos a la palabra de Dios en este momento. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Yo quiero en esta mañana, quisiera hablarles acerca de algo también que me ha llamado la atención, hermanos, en estos tiempos. Amén. Y le he puesto como título a este mensaje: ser optimista es bíblico. Amén. Ser optimista, ser positivo es bíblico. Amén. La segunda carta a los Corintios, capítulo 6,
verso del 3 al 10, voy a leerlo, dice así la palabra del Señor. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces. Dice el siguiente versículo, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Amén. Esos últimos versículos, hermanos, desde el versículo 9, empieza el apóstol Pablo, hermanos, a hablar acerca de cómo el mundo puede mirarnos, pero también como el apóstol Pablo dice, cómo debemos de vernos también nosotros. Amén. Dice como desconocidos, pero más bien conocidos. Amén. Y bueno, empieza a hacer esta lista que ya leímos, y yo quiero que en esta mañana nos concentremos en esta palabra, estas palabras que dice el apóstol Pablo, hablando de algunas cosas que parecen negativas, pero dice más o pero, ¿verdad? Hablando de algo positivo, de algo bueno, algo optimista. Amén. Entonces, quiero en esta mañana hablarles acerca de que ser optimista es bíblico y es importante también, hermanos, para nosotros, para nuestra vida cristiana. Si en el mundo, hermanos, ser positivo, ser optimista, no ser pesimista es importante, ¿cuánto más, hermanos, como hijos de Dios? Ahora que tenemos a Jesús en nuestro corazón, es muy importante saber en qué está basado nuestro optimismo, hermanos, como hijos de Dios. Y vuelvo a decir, en este tiempo que parece todo negativo, que parece muy difícil, siempre es importante tener una buena actitud ante Dios, primeramente, y ante los demás también, hermanos. Entre nosotros mismos como hermanos, como cristianos, pero también, hermanos, para la gente de afuera. Amén. Aquí el apóstol Pablo dice, el mundo puede decir que somos desconocidos, pero somos bien conocidos. Amén. El mundo puede decir que estamos como moribundos, pero aquí vivimos. Amén. Como castigados, pero no muertos, dice aquí el apóstol. Como entristecidos, dice, mas siempre gozosos. Como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Amén. El lado positivo de las cosas. Amén. Y quiero en esta mañana, hermanos, hablar precisamente de que tal vez en estos tiempos, hermanos, para mucha gente es muy difícil ser optimista. Amén. Es más fácil para la gente ser pesimista que optimista en este tiempo, hermanos. Pero el Hijo de Dios, hermanos, tiene muchas razones para tener, hermanos, para guardar una actitud positiva frente a la adversidad. Yo quisiera en esta mañana, hermanos, dejar con ustedes en su corazón, hermanos, qué tan importante es como hijos de Dios el que usted y yo podamos ser optimistas a pesar de las circunstancias, a pesar de lo difícil que puede ser esta situación, estos días, estos tiempos. Amén. Y vamos a ver, hermanos, primeramente la palabra de Dios, hermanos. En esta palabra, lo que leemos aquí en este pasaje, hermanos, el apóstol de Tarso nos recuerda o nos trae a la memoria, hermanos,
de lo importante que es, hermanos, ser optimistas. Amén. Con el propósito de infundir, hermanos, aliento, hermanos. Con el propósito de infundir en sus lectores, hermanos, ánimo y fortaleza, aún a pesar de los momentos difíciles que también estaban pasando en esos tiempos, hermanos. Amén. Así que yo quisiera, a través de estas palabras, ver por qué es bíblico, o si es bíblico ser optimista. Amén. Veamos, hermanos, primero lo que no es, hermanos, bíblico, ¿verdad? O hablar acerca de lo que es el optimismo, pero ¿qué no es, hermanos, exactamente? Porque en el mundo se escucha ser optimista, ser positivo, ¿verdad? Pero están hablando de un contexto fuera de la Biblia. Amén. Se habla acerca de esto. Primero vamos a ver lo que el optimismo bíblico no es. Amén. Primeramente, y tomen en cuenta eso, lo que el optimismo bíblico no es. Amén. Yo quiero mencionar solamente dos cosas que el optimismo bíblico no es. Amén. Primero, la pregunta que hicimos, ¿ser optimista es bíblico? Sí, hermanos. Amén. Sí. Y vamos a ver por qué. Pero vamos a ver primeramente que el optimismo bíblico, ¿qué no es primeramente? Es esto, primeramente, que no es un mensaje motivacionista solamente, o motivacional, ¿verdad? No, el optimismo bíblico, hermanos, no es, hermanos, solamente un mensaje motivacional. Amén. Hay muchos mensajes motivacionales, hermanos. Amén. Las charlas motivacionales están a la orden del día, hermanos, ahorita y hace tiempo también, hermanos. Pero no tienen nada que ver con la palabra de Dios, con la Biblia, hermanos. Amén. Sus propósitos, sus metas de esas charlas motivacionales, que yo no digo que son malas, ¿verdad? Pero los propósitos y las metas son muy diferentes a los objetivos que la palabra de Dios nos muestran, hermanos, como algo a lo cual perseguir, algo por lo cual vivir, hermanos. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque muchas de esas charlas, hermanos, y le digo porque hace muchos años sí me tocó estar, ¿verdad?, en alguna de ellas por causa del trabajo, se centran mucho, hermanos, en lo material, ¿sí? La charla motivacionista es levantar el ánimo de la persona y decirle, tú puedes hacerlo, sí puedes hacerlo, sí puedes subir de puesto, sí puedes hacer las cosas, pero se está refiriendo mucho a lo material. Amén. Y también, hermanos, se centra mucho en el egocentrismo, las charlas motivacionales. Por eso el optimismo bíblico no es una charla motivacional, hermanos. No son palabras que levantan solamente el ánimo para que la persona diga, sí puedo hacerlo, yo lo voy a lograr por mí mismo, ¿verdad? Estas frases que normalmente van acompañadas de estas charlas motivacionales, ¿verdad? Que vuelvo a decir, no son malas, pero en un púlpito, en una iglesia, ¿verdad? Quizás el predicador o los predicadores que hablen acerca de una charla motivacional en un púlpito, pues parece que se equivocaron de sitio, hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia no es un libro de charlas motivacionales nada más. Amén. La palabra de Dios, hermanos, el optimismo bíblico va más allá de lo emocional y de motivarnos para sobresalir, hermanos, en la sociedad o en nuestro estatus económico. Va más allá de eso, hermanos. Va mucho más allá de eso. Amén. Entonces, le decía, me tocó hace muchos años, hermanos, estaba trabajando y me tocó trabajar tiempo extra. Y el tiempo extra era ir a una charla motivacional, pero a mí me tocaba, pues, poner todas las cosas, el café, las galletas, etcétera, para el break, ¿no? Y estuve escuchando, hermanos, de hecho, el orador, hermanos, lo vi hace unos años aquí en Arequipa, un anuncio que estaba por acá, ¿verdad? Entonces, son charlas que pueden levantar el ánimo, que pueden alegrar a la persona, que la pueden impulsar,
pero no tiene nada que ver con el mensaje bíblico optimista. Amén. Entonces, no es eso lo que es el mensaje de la palabra de Dios, pero sí es un mensaje optimista. La palabra de Dios, hermanos, el creyente sí puede ser un creyente optimista. Amén. El mensaje de la Biblia, hermanos, sí es positivo, pero no se centra en el hombre, no se centra en lo material, sino se centra más en Dios. Amén. ¿Qué no es el optimismo bíblico? Bueno, la segunda cosa que yo también quiero mencionar, que no es el optimismo bíblico, que no es una confesión positiva. No sé si usted ha escuchado esto, ¿verdad? Esta es una doctrina que salió en los años 80, por ahí más o menos, de que todo lo que tú confiesas, eso va a venir, ¿verdad? Confiesa positivo y van a venir cosas positivas, ¿verdad? O si confiesa lo negativo, van a venir cosas negativas. Eso es básicamente, y ahorita vamos a explicar un poquito más, ¿verdad? Acerca de esta doctrina que es equivocada, que toman textos bíblicos fuera de contexto para hablar acerca de que lo que tú confiesas con la boca, exactamente eso va a venir, ¿verdad? Bueno, el mensaje bíblico optimista no es una confesión positiva, ¿verdad? Nada más. Amén. Esta doctrina enseña que la fe se centra en las palabras, ¿verdad?, que se dicen. Amén. Esta doctrina equivocada de la confesión positiva se centra más en lo que las palabras dicen, como si las cosas vinieran o fueran a suceder al son de nuestras palabras. Amén. Y no es así. En la Biblia la fe se centra en Dios y en su palabra. Es al revés, es diferente. En esta doctrina equivocada de la confesión positiva, la fe se centra en las palabras que uno dice, como si fueran palabras mágicas, de que yo confieso positivamente y van a venir cosas positivas. No es así, no funciona de esa manera la fe, hermanos. Amén. Y bueno, en sí la palabra de Dios, hermanos, en la Biblia, la fe se centra más en Dios y en lo que Él ya ha declarado. Amén. En lo que Él ya ha dicho en su palabra, hermanos. Amén. Como ya lo hemos mencionado algunos otros domingos. Hermanos, entonces, el optimismo bíblico, hermanos, no tiene nada que ver con decir palabras positivas como si fueran palabras mágicas, y tampoco es una charla motivacional, hermanos, el mensaje optimista de la palabra de Dios. Pero sí, hermanos, en la Biblia encontramos que el optimismo, que ser positivo, hermanos, es bíblico, hermanos. Es algo que Dios también quiere que usted y yo hagamos. Y mucho tiene que ver el confiar en Dios y en confiar en la palabra de Dios que Él nos ha dicho, ya que Él ha declarado, hermanos. Amén. De esta manera, hermanos, el optimismo bíblico, ¿qué es? ¿Qué sí es? Bueno, el optimismo bíblico, hermanos, se apoya en la palabra de Dios, en Dios primeramente. Amén. En estas dos cosas que yo quiero mencionar por separado. Primeramente, el optimismo bíblico se apoya en Dios, en la persona de Dios. Amén. En la persona del Señor. Va más allá del estado de ánimo de la persona, del ser humano, hermanos. Amén. Porque nosotros estamos compuestos no solamente de un alma, donde radican los sentimientos, sino que también estamos compuestos de un espíritu que necesita ser vivificado, que necesita ser alentado, que necesita ser guiado por el Señor, hermanos. Amén. Un cristiano optimista le cree a Dios. Amén. Le cree al Señor. Amén. Confía solamente en Dios y enfrenta, hermanos, las circunstancias con valor. Amén. Eso es ser un cristiano optimista. Amén. Se centra solamente en Dios, le cree al Señor. Amén. Y confía solamente en Él. Pero también, hermanos, enfrenta las circunstancias con valor. Amén. Cualquiera de estas circunstancias
Usted y yo encontramos, hermanos, ejemplos de personas optimistas en la Biblia, hermanos, como David, el capítulo 17 de 1 Samuel, ese capítulo tan conocido, cuando David se enfrenta a Goliat. Yo veo en la Biblia, hermanos, cómo David escucha esas palabras de este hombre, de este gigante, así lo llama la palabra del Señor. Más de 2 metros, dicen algunos casi 3 metros que medía. Y cuando llegan a los oídos de Saúl, el rey, las palabras que David estaba diciendo, que él podía enfrentarse a ese gigante, dice la palabra de Dios que lo mandó llamar Saúl. Y le empezó David a contarle y dice, yo puedo enfrentar a ese gigante. Y dice la Biblia que todos los soldados del pueblo de Israel, del ejército de Israel, aún Saúl, hermanos, estaban temerosos, tenían miedo, estaban escondidos ahí. Nadie se quería enfrentar al desafío de ese gigante que decía, saquen a uno de los soldados de Israel y pelee conmigo. El que venza, ese es el ganador, y todo el ejército contrario va a tener que servirle. Amén. Va a ser derrotado. Ese era el reto de este hombre, de Goliat. Sin embargo, hermanos, nadie se atrevía, hermanos, a salir a enfrentar a ese gigante, hermanos. Amén. Pero David sí quiso hacerlo. Y cuando comienza Saúl a hablar con David, Saúl le dice, no puedes tú enfrentarlo, él es un hombre de guerra, es un hombre grande, es un hombre que ya está capacitado para pelear, y tú no puedes hacerlo, es un muchacho. Pero David le empieza a hablar palabras de ánimo, de fortaleza, y dice, yo puedo hacerlo, porque cuando yo estaba allá con las ovejas, venía un león o un oso, y querían robar una de las ovejas. Dice, yo me enfrentaba a ese león o a ese oso, dice, cualquiera que fuera, dice que se volvía sobre él, y dice que lo despedazaba y se lo agarraba de la quijada, y se lo despedazaba. Así dice literalmente, hermano, la palabra del Señor, capítulo 17 de 1 Samuel. Y dice, y este hombre, este filisteo incircunciso, va a ser como uno de ellos, yo lo voy a derrotar. Pero una de las palabras que le dice David, no tenga temor, mi señor el rey, porque de su siervo, dice, ha peleado con osos y con leones, y los ha derrotado, y ese hombre va a ser como uno de ellos. Amén. Amén. Entonces, su confianza no estaba en su capacidad, no estaba en sí mismo, sino estaba en Dios. Y esas palabras que David le dijo a Saúl, al final, hermanos, Saúl le dice, entonces ve y que Dios esté contigo. Y usted conoce el resto de la historia. David se enfrentó a ese gigante y con solamente una onda, amén, derrotó a ese gigante. Amén. Estas palabras, hermanos, que expresó David, palabras positivas, palabras optimistas. Él dijo, yo lo puedo hacer, yo sí lo puedo hacer. Si nadie quiere hacerlo, yo lo puedo hacer. Y su confianza en Dios, su valor ante las circunstancias, pero sobre todo, hermanos, que le creyó a Dios. Él dijo, si Dios me dio fuerzas para enfrentar a los osos y a los leones, Dios me va a dar fuerza también para derrotar a este hombre. Amén. Palabras que alentaron, palabras positivas o palabras optimistas, hermanos. Amén. Ya dijimos que no es el positivismo o el optimismo bíblico, ¿verdad? Estoy hablando de personas que sí creyeron a Dios, que le creyeron a Dios, que tuvieron fe en Dios y pudieron también transmitir confianza a los demás. Amén, con esas palabras. Amén. Josafat, hermanos, ahí en 2 de Crónicas, capítulo 20, un ejército, Moab y Amón y otros reyes de ahí de las llanuras se enfrentaban a Israel, a Judá, perdón, al reino de Judá. Y Josafat, como el rey de Judá, él elevó una oración, hermanos. Y ahí en el capítulo 20, hermanos, en los primeros versículos, dice que Josafat oró a Dios y le dice, Señor, ayúdanos, porque en nosotros no hay fuerza, no tenemos la capacidad, no sabemos qué hacer. Dice la palabra de Dios que así dijo Josafat.
Amén. Esto echa por tierra la idea de la confesión positiva, ¿verdad? Porque esta doctrina equivocada de la confesión positiva dice que si declaras palabras negativas va a venir algo negativo, ¿verdad? Pero Josafat, hermanos, dijo, no podemos hacer nada. No podemos enfrentar a ese gran ejército. Y dice, Dios, ayúdanos, porque no sabemos qué hacer. Amén. Y la palabra de Dios vino y le dice que se levantó uno de los profetas ahí en ese momento y dice, no va a haber necesidad de que peleen, porque vuestro Dios va a pelear por ustedes. Y ustedes van a estar quietos, van a estar tranquilos. Y así sucedió, hermanos. Dice la palabra de Dios que los ejércitos enemigos empezaron a atacar unos contra otros. Y el ejército fue derrotado, hermanos, sin necesidad de que peleara el pueblo de Judá, hermanos. El reino de Judá. Amén. Estas palabras, hermanos, que expresó este profeta Jaziel, le dijo a Josafat, no se atemoricen, no se amedrenten, porque Dios va a pelear por ustedes. Amén. Y no va a haber necesidad de que metan las manos ustedes, porque vuestro Dios va a pelear por ustedes. Amén. Palabras, hermanos, positivas, palabras de fe que impregnaron, hermanos, ánimo en el ejército, hermanos, mismo de Josafat. Amén. Palabras que estaban centradas, hermanos, en la promesa de Dios. Y aquí voy a lo siguiente, hermanos, que también, hermanos, el optimismo bíblico, hermanos, el optimismo bíblico está centrado, está apoyado, hermanos, en Dios mismo, pero también en su palabra, en la palabra de Dios. Amén. Las promesas de Dios, hermanos, son positivas, son buenas, son optimistas. Vamos a 2 de Corintios, hermanos, capítulo 1, y en el versículo 20, amén, dice la palabra del Señor, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Dice, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Todas las promesas son sí y amén en Cristo, en Él, hermanos. No en nosotros, no en lo que nosotros podamos decir, amén, como palabras mágicas, sino en lo que nosotros podamos confiar en esas palabras de Dios. Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Aleluya. Gracias a Dios, porque esas palabras, hermanos, pueden traer fortaleza a nuestro corazón, hermanos. El optimismo bíblico, hermanos, que tanta falta, hermanos, hace en estos tiempos. ¿Por qué? Porque de repente, hermanos, hay algún hermano, alguna hermana que diga, ya no hay solución en esta situación que estoy pasando. Ya mi situación económica, mi situación matrimonial, mi situación familiar está yéndose cada vez más y más hacia lo negativo, hacia el problema. No tiene solución. Amén. Pero yo quiero en esta hora que usted crea la palabra de Dios, que se apoye en el Señor Jesucristo. Asa era otro de los reyes, hermanos, que gobernaron en el reino de Judá, hermanos, y sobre las reformas que él hizo, volverse a Dios, buscar a Dios. Amén. Estamos hablando del segundo libro de Reyes. Cuando él, hermanos, comenzó a buscar a Dios, y cuando comenzaron, hermanos, a hacer reformas, de volverse a Dios, de buscar a Dios, cuando ellos estaban ya armados y amuralladas sus ciudades, hermanos, dice que vino el ejército de Etiopía con 1,000,000 de soldados. Y este rey también, así como Josafat, él oró a Dios y dijo, Señor, ayúdanos, porque no podemos enfrentar a tan gran ejército. Dice, en ti nos apoyamos. Amén. Vino la palabra de Dios, vino la promesa de Dios. Y este rey pudo infundir aliento, hermanos, a los soldados. Y también la palabra de Dios dice que estos ejércitos huyeron delante del pueblo de Judá. Amén. Entonces, el optimismo bíblico, hermanos, sí funciona, es eficaz, porque no está basado
ni en una charla motivacional de un momento, ni tampoco tiene propósitos diferentes a más que lo espiritual y lo que viene de Dios. Pero también, hermanos, está basado no en lo que nosotros podamos confesar o declarar, sino en lo que Dios ya ha dicho y ha declarado en su palabra. Y en esa palabra y en esa promesa, usted y yo vamos a apoyarnos. Amén. Entonces, hermanos, sí funciona el optimismo, hermanos, bíblico. Sí funciona porque se apoya y descansa, dijimos, en Dios y en su palabra, en la palabra de Dios. Va en contra de las circunstancias. Amén. Va más allá de lo que usted y yo podemos pensar o creer o imaginarnos, dice la palabra de Dios, hermanos. Vamos, hermanos, seguimos ahí en 2 Corintios, en el capítulo 5, hermanos. Amén. En el capítulo 4, perdón. Dice la palabra de Dios en los versículos 7. Mire lo que dice la palabra de Dios. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, dice, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. Amén. Son palabras positivas, son palabras de optimismo, hermanos. Es verdad, estamos atribulados, pero no estamos, hermanos, dice, angustiados. Amén. Estamos en apuros, pero no estamos desesperados. Esa es la palabra, hermanos, que Dios quiere que usted y yo recibamos en esta mañana. Y digamos, sí, estoy en problemas, estoy en circunstancias difíciles, estoy atravesando un problema difícil en mi casa, he sufrido pérdidas, pero no estoy derrotado, no estoy vencido. Amén. Esa es la palabra que Dios quiere, en la cual nosotros nos apoyemos. Amén. Va en contra de las circunstancias, dijimos. Un ejemplo, hermanos, más. El apóstol Pablo, cuando en el capítulo 27 de Hechos, él se iba en una embarcación y vino un naufragio fuerte, empezó una tormenta, una tempestad grande en medio del mar, hermanos, estaban ahí. Y bueno, ya yo les cito los versículos solamente para que usted los pueda ir leyendo. En el versículo 22, 23 hasta el 25, hermanos, el apóstol Pablo, hermanos, les está diciendo a los tripulantes, hermanos, de esa embarcación, que cobraran ánimo, que tuvieran ánimo, hermanos. Amén. Estaban atemorizados. La palabra de Dios dice que estaban temiendo por sus vidas. Amén. Verso 22. Amén. Les exhorto a tener buen ánimo, dice el apóstol Pablo. Amén. Dice, porque no habrá ninguna pérdida entre vosotros, solamente de la nave. Pero mire, ¿en qué estaba basada, hermanos, en qué estaba basado el optimismo del apóstol Pablo, hermanos? Dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Amén. Diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que están contigo. Amén. Más adelante, hermanos, en los versículos 35 y 36, el apóstol Pablo le dice, coman, porque ya tienen muchos días. Dice, ya hayan pasado varios días. Dice, 14 días que no comían. Y Pablo dice, tienen que cobrar ánimo y comer, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando viene la desesperación, cuando viene, hermanos, la tribulación y caemos presas, hermanos, del temor, hermanos, hasta el hambre se quita, hermanos. Pero Pablo dice que él dio gracias a Dios, tomó el pan y en presencia de todos comenzó él a comer. Y dice el verso 37, dice... En el verso 36 dice, entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque el optimismo, hermanos, basado en Dios, el optimismo bíblico, se contagia.
Amén. Pablo empezó a comer, dio gracias a Dios y los demás comenzaron a hacer lo mismo. Amén. Esto es importante, hermanos. La palabra de Dios, dijo el apóstol Pablo esta noche, el ángel de Dios, de quien soy, a quien sirvo, ha estado conmigo y me ha dicho, nadie va a perecer. Amén. Y por eso él tenía la capacidad de impregnar optimismo en los demás. Amén. Esto es bien hermoso, hermanos. Palabras positivas de la Biblia encontramos muchas. Nos quedaremos aquí todo el día, hermanos. Pero palabras que son hermosas, pero no solamente porque son bonitas y que pueden motivar, hermanos. No, tiene que ir acompañada de fe, hermanos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Palabras de fe, palabras positivas, palabras de optimismo, hermanos, que pueden levantar nuestro ánimo. Romanos 8:37, que dice, porque en Cristo somos más que vencedores. Son palabras, hermanos, de las cuales no solamente es declararlas o decirlas, sino que tienen que ir acompañadas de una fe genuina, hermanos. Amén. El optimismo, según la Biblia, según la palabra de Dios, nos lleva a confiar más en Dios, a permanecer tranquilos, hermanos, y a guardar la paz, hermanos, en nuestro corazón. Amén. En medio aún de la adversidad, en medio, hermanos, de la pérdida, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de la carencia, hermanos, tenemos y podemos, hermanos, guardar la paz, la tranquilidad, por medio de las palabras, hermanos, que Dios ya ha dicho, que pueden llenarnos, hermanos, de optimismo, y aún en medio de las circunstancias, poder creerle a Dios, poder creer en la palabra de Dios, y comenzar a caminar, hermanos, por fe, por medio de la palabra que Dios ya ha declarado en nosotros. Yo recuerdo mucho, hermanos, hace muchos años, cuando andábamos predicando por casi todo el país de México, hermanos. Yo tendría unos 23 o 24 años, no recuerdo exactamente, quizás menos. Pero nos dijeron, era un pueblo pequeño, y nos dijeron, allá en tal casa hay un ancianito, un hermanito que no puede salir, le ha dado tuberculosis y está muy enfermo y quiere que alguien vaya y esté con él ahí. Fui con mi compañero, estuvimos ahí orando con él, hablando con él. Se llamaba Pedrito, el hermano Pedrito. Y este hermanito, hermanos, ya grande de edad, ya avanzado de edad, hermanos, más de 80 años. Él, en lo que podía él solamente hablar, les hablaba a sus hijos que estaban ahí con nosotros y les decía una cosa, las palabras de ese himno tan hermoso: firmes y adelante, firmes y adelante. Amén. Ese himno tan hermoso: firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Y este hermano, ahí en el lecho de su cama, hermanos, fuimos a verlo por lo menos 2 o 3 ocasiones. La última ocasión que fuimos, hermanos, él ya estaba agonizando, ya estaba listo para partir con el Señor, y él no paraba de decirles a sus hijos: firmes y adelante, firmes y adelante. Y en ese momento, hermanos, yo era muy joven, hermanos, y me impactaron tanto, hermanos, esa actitud optimista de este hermanito, hermanos, que se me quedó grabado, hermanos, en mi corazón siempre, hasta hoy, hermanos. Este hermano falleció, terminó su vida aquí, pero él no dejaba, hermanos, de dar palabras de ánimo, de aliento a sus hijos que estaban ahí viéndolo. Ejemplos tan hermosos, hermanos, de personas que aún enfrente ya de la muerte podían estar animando a otros,
podían estar alentando aún a aquellos que estaban ahí mirándole. Gloria al Señor. Me recordaba las palabras del apóstol Pablo: yo ya estoy para ser sacrificado, mi tiempo de mi partida ya está cerca. Y aún así le decía a Timoteo: predica la palabra, amén, enseña, reprende, exhorta, amén. Y él dice: yo ya estoy listo para irme, y me está esperando la corona allá en el cielo, aguardada para mí. Gloria al Señor. Palabras de aliento, hermanos, que pueden llegar a nuestro corazón y llenar nuestra vida de paz, de tranquilidad y de gozo, hermanos, como dice la palabra de Dios, que aunque parezcamos que estamos atribulados, pero no estamos destruidos. Aunque parezca que estamos, dice el versículo que leíamos al principio, como que estamos pobres, pero enriqueciendo a muchos. Amén. Esta palabra, hermanos, es importante para nosotros, que usted y yo la tomemos en nuestro corazón. Ser optimista, hermanos, cuesta en estos tiempos, pero ser optimista sí es bíblico, hermanos, y es solamente basarse en que la fuerza, la fortaleza, la ayuda, el apoyo viene de Dios solamente, y en sus promesas, que son sí y son amén para nosotros, o por medio de nosotros. Oremos al Señor. Padre bendito, te damos gracias, te bendecimos en esta hermosa mañana, Señor. Gracias, Señor, por tantas y tantas palabras, actitudes, Señor, de siervos tuyos, Señor. Padre bendito, que estaban aún en medio de la necesidad, en medio de la angustia, en medio del dolor, enfrentando, Señor, leones, enfrentando ejércitos, enfrentando la misma muerte, pero aún así, Señor, siendo optimistas y sabiendo que tú les habías prometido algo mucho más hermoso de lo que había aquí en la tierra. Padre, gracias, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús, bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, y que esta palabra pueda haber llegado a cada corazón, y que cuando venga la adversidad, o en medio de la necesidad, o en medio de la circunstancia difícil, podamos, Señor, creerte a ti y creer a tu palabra que ya has declarado, Dios. Padre, en el nombre de Jesús oramos para que sanes a aquel que está enfermo, levantes a aquel matrimonio que está en problemas, pongas tu mano, Señor, en aquel joven que está desesperado, Dios, en aquel adolescente que está, Señor, angustiado, Dios. Bendice, Padre Santo, a cada uno de tus hijos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, te bendecimos, Señor, y te alabamos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gloria a Cristo Jesús. Confiemos en el Señor, hermanos, y en su palabra. Confiemos en lo que Dios ya nos ha dicho a nosotros, y apoyémonos, hermanos, en ese Dios inconmovible, en esa roca inconmovible que es Cristo Jesús. Amén. Vamos a adorar al Señor, hermanos, a seguir alabando a nuestro Dios, hermanos, dándole gracias por sus misericordias. Y recuerda, hermanos, recuerda al apóstol Pablo, recuerda a David, recuerde a esos hombres que hemos mencionado, hermanos, que en medio de la necesidad y de la adversidad, ellos decían: sí podemos, pero decía el apóstol Pablo: yo todo lo puedo, pero no en mí mismo, sino en Cristo que me fortalece. Amén. Muy diferente a lo que el mundo enseña o predica, hermanos. Amén. Muy diferente, es algo distinto. ¿Por qué? Porque el mensaje de la palabra de Dios llega hasta el corazón y parte, dice, o dice que es una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el corazón, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, puede sanar el corazón abatido, puede sanar el corazón que está dolorido. Amén. Por eso es que es muy diferente, hermanos, el optimismo bíblico que lo que se menciona mucho en el mundo, hermanos. Amén. Vamos a seguir adelante. Queremos, hermanos, antes de terminar, hermanos, y recordarles nuestras reuniones de la noche de lunes a viernes a las 7 estamos teniendo estudios bíblicos, palabra de Dios y oración, hermanos, por las necesidades. No dejemos de orar, hermanos, por las necesidades.
Y el sábado también hay programas especiales para los niños a las 3 y a las 5:30 los jóvenes. Amén. Entonces, bueno, las damas también ya también se están reuniendo vía Zoom los sábados. Qué bueno que también están tomando esa determinación para animarse y para darse palabras de aliento, hermanos, como lo que hemos hablado ahorita. Amén. Pero quiero que vamos a mencionar también a los cumpleaños, a los hermanos que han cumplido un año más de vida. Yo quiero mencionarlos y vamos a orar por ellos para que el Señor les bendiga, les fortalezca y también les llene de gozo. Amén. En este tiempo que ya están comenzando ya un año más, ¿verdad? De vida que Dios les concede. Amén. La hermana Emilia Larico, el 20 de julio, ¿verdad? Ha cumplido años. La hermana Nancy Herrera, el 21. Cristian, el hijo de nuestra hermana Marina, también cumplió años. Cristian, el 24. Nuestra hermana Rina, el 28 de julio. Y la hermana Norma Jarata, también el 28 de julio. El 29, cumpleaños Jessica Quispe Chura, Dios les bendiga también, ¿verdad? Ya les hemos mandado sus saludos. En agosto, hasta donde llevamos, hermanos, el 2 cumplió nuestra hermana Angelita Neira, Dios le bendiga también. El 2 de agosto, el 3 de agosto, Enrique Castañeda, el hijo de nuestra hermana Dorcas, también les felicitamos. ¿Quién más? El 6 de agosto, hermanos, nuestro hermano Walter Prado, también cumplió un año más de vida, Dios le bendiga. Y el día 9, el día de hoy, hermanos, cumpleaños Denise Cáceres, ¿verdad? El día de hoy, 9 de agosto. Dios les bendiga a todos los hermanos y vamos a cantar, hermanos. Vamos a cantarle al Señor en esta hora y vamos a, de esta manera, orar también para que el Señor bendiga a cada uno de nuestros hermanos que han cumplido un año más de vida. Amén. Oramos al Señor. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en este tiempo, Dios, por mis hermanos que en el mes de julio, Señor, y hasta donde vamos de agosto, Señor, han cumplido un año más de vida. Bendícele, Señor. Bendice a mi hermana Emilia, Señor. Guarda su vida, sigue haciendo tu obra, Señor, en su corazón, Señor, y en su cuerpo, Dios. Por mi hermana Nancy Herrera, Señor, bendícela también, oh Dios. A Cristian, Señor, bendícelo, Dios, también, Padre Santo. Oramos para que tú bendigas a mi hermana Rina, a mi hermana Norma, Señor. También, oh Dios, por su cumpleaños en este mes de julio, Dios. Bendícele, Señor, en el nombre de Jesús. Y a mis hermanos que en esta primera semana de agosto han cumplido un año más. A nuestra hermana Angelita, Señor, bendícele. A Enrique también, Señor, sé con él. Guárdalo, Dios. Levántale completamente, oh Dios, en el nombre de Jesús. Bendice a mi hermano Walter, Señor. Guárdale también en tu mano poderosa, Señor. Y a mi hermana Denise también. Bendice su corazón. Bendice, Señor, los anhelos de su corazón. De cada uno de mis hermanos, oh Dios. Bendícelos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Y te agradecemos, Señor, por un año más de vida que les has permitido a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si hay alguien más que ha cumplido años y no lo hemos mencionado, puede anotarlo ahí en sus comentarios. Para que podamos también estar orando por ustedes, hermanos. Así que vamos a cantar, hermanos. Vamos a adorar al Señor. Un feliz cumpleaños Cristo te dará. Todos te deseamos la felicidad y oramos todos por un día feliz. Que Dios te bendiga, ahora y siempre, amén. Un feliz cumpleaños Cristo te dará. Deseamos la felicidad y oramos todos por un día feliz. Que Dios te bendiga, ahora y siempre, amén. Que Dios te bendiga, ahora y siempre, amén. Amén. Dios les bendiga a todos nuestros hermanos que han cumplido un año más de vida. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, Dios les guarde. Y bueno, ya hemos dado los anuncios, solamente recordarles, hermanos, de estar ahí orando por cada necesidad, amén. Y guardando, hermanos, la palabra de Dios que Él ya ha dicho para que nos podamos consolar, fortalecer y guardar esa paz que Dios quiere que tengamos en estos tiempos, amén. Dios les bendiga, hermanos. Ya estamos despidiéndonos.
Dios les guarde y gracias, hermanos, por estar aquí en este tiempo también con nosotros. Un abrazo para todos nuestros hermanos que se han conectado este día y queremos, hermanos, que sigamos adelante confiando en el Señor. Amén. Dios les bendiga y hasta mañana, el día lunes a las 7 de la noche. Dios les bendiga. Amor es fuerte y
el perdón de mis pecados, Señor. Tu gracia derramada, Señor, en mi vida, oh Dios. Levanta tus manos y dile, Señor, gracias, Señor, por la libertad que tú me has dado en Cristo Jesús. Quiero permanecer, Señor. Quiero permanecer en ti, Señor. Aleluya.